presentar una investigación que hicimos tres compañeras y yo, dos compañeras y yo del colectivo Surgentes, que es el intento de contrastar el programa del Poder Popular Territorial del chavismo, lo que programáticamente se dice que debe ser el Poder Popular, con la experiencia de 7 comunidades populares urbanas. Esas prácticas, esas experiencias de esas comunidades populares urbanas son básicamente las experiencias de 7 consejos comunales, de 7 comunidades de un barrio popular de Caracas y de una cooperativa que activa en esos mismos 7 territorios, ¿no? Todas esas experiencias o todos los principales actores de esas experiencias se asumen a sí mismos como chavistas, como parte de la revolución bolivariana, o sea que es parte, se insertan, digamos, en ese proceso político. Nosotros hicimos entrevistas a profundidad, tanto con voceros y exvoceros de consejos comunales, como con personas que no han sido voceros de consejos comunales ni que participan de las actividades, digamos, organizativas de la comunidad. Y también hicimos entrevistas a representantes de instituciones que en el territorio tienen la obligación de promover el poder popular, ¿no? Entonces, teníamos como 3 miradas, la del activista que está permanentemente metido en el trabajo de los consejos comunales, la de quienes no se interesan en el trabajo de los consejos comunales o en todo caso no han participado, y la de instituciones del Estado. Hicimos encuestas, hicimos observación participante e hicimos validación con los principales protagonistas de una de las experiencias que fue la cooperativa. ¿Qué es el programa bolivariano del Poder Popular Territorial, ¿no? Nosotros entendemos por programa, por una parte, los objetivos que el chavismo, que las fuerzas bolivarianas explícitamente declaran sobre el poder popular, y por otra parte, los medios que proponen, digamos, para lograr esos objetivos, ¿no? ¿Dónde está ese programa? Está en la Constitución, está en las leyes del poder popular, está en los planes de desarrollo, en particular en el Plan de la Patria, que es el Plan 2013-2019, y está en los discursos del presidente Chávez sobre este tema. Las citas de Chávez suelen resumir más fácilmente que las leyes este tema del programa, ¿no? Él asocia, desde el Plan de la Patria, asocia la transición socialista con la radicalización de la democracia y con la restitución del poder al pueblo. Esta es una idea que Chávez y el chavismo en general tenía presente desde el inicio de la revolución bolivariana, desde antes de su declaratoria socialista en 2005, siempre había una frase o una idea fuerza que señalaba: si queremos resolver el tema de la pobreza o de la justicia social, hay que devolverle el poder al pueblo. Pero cuando, digamos, explícitamente se plantea una transición socialista, se asocia la idea del poder popular, del poder del pueblo, con el socialismo. Entonces, se asume que el camino hacia la construcción del socialismo es el camino de la promoción de los autogobiernos. En otros países, poder popular puede vincularse con otros temas. Por ejemplo, en Uruguay lo que tiene sentido es el mundo sindical, y el poder popular es el poder de los sindicatos y de los trabajadores organizados, ¿no? En Venezuela hay una tradición prechavista de organización territorial, de organización de base territorial y de movimiento en lo territorial. Entonces eso tiene mucha fuerza, digamos, en la definición del poder popular en Venezuela, ¿no? Chávez le otorga a esa organización popular expansiva, que se plantea como una organización popular que viene de la comunidad hacia arriba, le otorga un sentido político en el programa, ¿no? Plantea que esas organizaciones deben ser capaces de desarticular la trama de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana y configurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana, ¿no? Donde las relaciones de solidaridad priven en lo comunitario mientras se construyen nuevas maneras de resolver y producir, ¿no? Ese es digamos, el sentido político del trabajo de los consejos comunales, según está planteado en el Plan de la Patria, ¿no? Entonces el poder popular territorial es por una parte un medio que permite acumular experiencia y fuerza de los sectores populares, y por otra parte es un fin en sí mismo. Está planteado como una anticipación utópica, como un presente que de alguna manera prefigura el futuro de una sociedad democrática socialista deseada.
y es una experiencia, digamos, que se construye desde abajo, territorialmente, que busca articularse y que busca expandirse a partir de esa articulación. Como decía Jesús, en el modelo de las leyes, una comunidad tiene un consejo comunal, se agregan varios consejos comunales y crean una comuna para ampliar sus formas de autogobierno. Las comunas a su vez se agregan en ciudades comunales y hay otras formas de agregación, solo que por ahora han quedado fundamentalmente en el papel y en las leyes, ¿no? Chávez visibilizaba esta relación entre consejos comunales, comunas y ciudades comunales como unas células que se articulaban y creaban un nuevo cuerpo social, ¿no? Y lo planteaba como la emergencia del socialismo a partir de los cambios, digamos, en la vida comunitaria, en el relacionamiento de la vida comunitaria, en las articulaciones que eso generan produciendo comuna, en las articulaciones de la comuna que politizan, digamos. No se trata de resolver problemas, o no se trata solamente de resolver problemas locales como los problemas de la basura, del agua, de la infraestructura en una comunidad de manera despolitizada, sino de a partir de la resolución de esos problemas locales, perdón, ir acumulando poder, ir acumulando experiencia, ir transformando las relaciones sociales en el territorio e ir expandiendo. Chávez planteaba, y lo plantean las leyes también del poder popular, que lo local confinado solo a lo local es contrarrevolucionario. Lo local unido a lo universal, a un tejido social y político, es una fuerza revolucionaria formidable, ¿no? Ese es un elemento central, digamos, del discurso o del programa bolivariano del poder popular territorial, que tiene que ver con superar las experiencias de las asociaciones de vecinos, que eran las experiencias de los 60 y de los años 70, que fundamentalmente estaban centradas en resolver problemas de infraestructura, problemas de servicio en la comunidad, pero sin ninguna pretensión política en esas articulaciones. Ya específicamente en el tema de los consejos comunales, digamos, la máxima instancia de decisión del consejo comunal es la asamblea de la comunidad, en donde participa todo el mundo sin discriminación, y tiene instancias operativas que son los colectivos de coordinación comunitaria, en donde los voceros y voceras se eligen por elección popular, pueden ser revocados y tienen la función de facilitar, digamos, el trabajo de los comités y de llevar a cabo el trabajo, el mandato de la asamblea. Hay una serie de elementos operativos, digamos, de aterrizaje de ese programa ya más en términos operativos. Nosotros lo dividimos en la investigación separándolo en relación con la estructura o la organización, los procesos que deben hacer los consejos comunales, fundamentalmente vinculados con el autogobierno y el cogobierno, y los resultados e impactos esperados, ¿no? Entonces, como les decía, la base es la asamblea, constituye consejos comunales, voceros electos. Los consejos comunales deberían tener empresas de producción social, intermediación financiera y cooperativa, que es central en todo el proyecto porque apunta a construir autonomía material de los consejos comunales, y deben agregarse en formas superiores de organización. Estos consejos comunales deberían hacer cosas como diagnosticar, planificar estratégicamente, ejecutar proyectos, evaluar, rendir cuentas, establecer normas de convivencia comunitarias elaboradas colectivamente, es decir, producir derecho comunitario, codiseñar políticas públicas y cogestionar políticas públicas, administrar servicios desde la comunidad a partir de procesos autogestionarios, ejecutar directamente proyectos en distintas áreas, manejar sistemas de información comunitarios internos y hacer contraloría tanto a los proyectos que ejecuta el propio Consejo Comunal como a los proyectos que ejecuta el Estado o particulares dentro de la comunidad. Y todo ello debería apuntar a mejorar las condiciones materiales y espirituales de vida en la comunidad y a construir relaciones de convivencia solidaria. La ley venezolana, las leyes venezolanas del Poder Popular definen el socialismo como convivencia solidaria, ¿no? Como relaciones que se transforman, digamos, el tipo de relación entre las personas y la solidaridad se convierte en el valor fundamental. Hacia allá debería avanzar en términos políticos el trabajo de los consejos comunales, a una ampliación de la politización, de la participación, de construcción de democracia económica en el territorio, y todo ello implica, por supuesto, ampliar las posibilidades de poder, de ejercicio del poder de los sectores populares desde el territorio. Bueno, eso es lo que dice el programa. Por supuesto, contrastar cualquier programa con la realidad siempre es bastante injusto,
y puede ser hasta decepcionante porque el programa va por un lado y la experiencia de la vida va por otro, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos encontrado cosas tremendamente positivas en las experiencias de los consejos comunales que analizamos, y otras, por supuesto, también profundamente preocupantes, ¿no? En las comunidades vamos a dar algunos datos que conseguimos en la investigación, porque hay mucho dato, entonces seleccionamos algunos. En el 100% de las comunidades que trabajamos hay consejos comunales establecidos, y eso se corresponde con una tendencia nacional. Como decía Jesús en su intervención, los consejos comunales no tienen precedente como forma organizativa en el país. O sea, hay más de 40.000 consejos comunales, más de 2.000 comunas. Es una experiencia que en términos de extensión no tiene precedente en la historia del país. Las asociaciones de vecinos no llegaron jamás a esta magnitud, y eso en sí mismo es como experiencia es un éxito importante, esa extensión de los consejos comunales, y eso se ve en el barrio. Otro elemento importante tiene que ver con la experiencia de participación de la gente. La mayoría de los voceros que entrevistamos tienen más de 14 años de experiencia, ¿sí?, en el trabajo con consejos comunales, en el trabajo territorial, y se iniciaron en el marco del proceso de la Revolución Bolivariana. Eso es otro elemento muy importante a nuestro juicio, porque tiene que ver con politización de personas, tiene que ver con la creación de sujetos políticos, de personas de los sectores populares que, a propósito de esta experiencia, se organizaron, se movilizaron y ampliaron sus niveles de conciencia política. Otros elementos más negativos vinculados con la coyuntura tienen que ver con la periodicidad y el número de personas que participan en las asambleas, que ha disminuido radicalmente en los últimos 4 años. Y también mencionaba Jesús el tema de los CLAP. Los CLAP son los comités locales de abastecimiento y producción, que es una de las medidas que ha tomado el gobierno bolivariano para enfrentar la crisis guerra económica en materia alimentaria. Son mecanismos de articulación entre el Estado, el partido de gobierno y la comunidad para facilitar el acceso a alimentos a muy bajo costo, un precio prácticamente simbólico, ¿no?, a la comunidad. Lo que pasa con los consejos comunales es que, con los CLAP, perdón, es que han venido a sustituir de facto el trabajo de los consejos comunales, ¿no? Entonces, los CLAP, que son una estructura designada, no es electa por votación popular, sino que la define el partido, la define el Estado, quienes son los miembros, en una lógica de confianza política, son los protagonistas, vinieron a competir y a ganar la disputa por el protagonismo en la vida comunitaria, porque por supuesto en una situación de dificultades enormes para el acceso a los alimentos, pues eso es una prioridad. Entonces tiene prioridad absoluta en la vida comunitaria, ¿no? Pero a diferencia de los consejos comunales, que son el espacio de la deliberación, de la democracia, de la diversidad en el barrio, y donde se discuten las cosas, aquí hay una designación de personas de la comunidad que manejan el CLAP, y en vez de discutir los problemas de la comunidad, se discute el problema de la alimentación, ¿no? Entonces, los CLAP en este momento son los que convocan las asambleas de la comunidad. Otro tema grueso, digamos, de la experiencia de los consejos comunales tiene que ver con la participación de voceros. En la práctica termina ocurriendo que algunos voceros se profesionalizan, digamos, ¿no? Son electos y reelectos permanentemente y se convierten en los dirigentes del Consejo Comunal. De hecho, la gente empieza a utilizar vocabularios de las asociaciones de vecinos, como es el presidente del Consejo Comunal, figura que no existe porque no hay ninguna jerarquía formal, ¿no? Hay voceros y voceras. Y estos pequeños grupos, digamos, que ejerce la dirección del Consejo Comunal, tiende a desarrollar privilegios. Esto, por supuesto, puede ser injusto con la realidad, porque la realidad es distinta, cambia con los que adquiere, se convierten en los representantes de la comunidad. Eso es funcional tanto para las instituciones que se relacionan con el barrio, como para el que asume la vocería, porque bueno, de alguna manera tiene un trato privilegiado con la institución y puede acceder de manera diferencial a algunas de las políticas del Estado, ¿no? Y eso es el principal problema de conflicto en los consejos comunales, ¿no? Todo el mundo lo dice, desde los voceros hasta los no voceros. Todo el mundo dice que la gente se pelea en el consejo comunal y en la comunidad fundamentalmente por la distribución de los recursos y por lo que considera un uso discrecional de esos recursos, ¿no?
En términos organizativos, no hay en el barrio empresas de producción social impulsadas por los consejos comunales, lo que supone un bajo nivel de autonomía política y nula incidencia en la economía comunal. Si se pretende transformar, digamos, las relaciones económicas en el barrio y no hay una acción en el campo económico, pues evidentemente eso no está ocurriendo, ¿no? Y no hay articulación en comunas, es decir, se mantiene la lógica del localismo, lo que disminuye el poder de transformación de los consejos comunales, aunque todo el mundo lo considera importantísimo, ¿no? Eso que señalaba Jesús también del imaginario chavista. Chávez lanza una línea y la gente lo tiene en la cabeza, aunque no necesariamente camina hacia allá. Sobre los procesos hay elaboración de diagnósticos, la mayoría hacen los censos diagnósticos, pero los hace, que fue algo que descubrimos en el camino, dijimos, bueno, 98% hace censos, pero el tema es que se hacen porque las instituciones los exigen para la llegada de la política en el barrio. Entonces, digamos, se hace de manera direccionada por la institución y no para la planificación estratégica del propio Consejo Comunal, ¿no? También se hace para eso, pero en menor medida. Solo el 20% lo usaba para planificación estratégica. Lo que sí tienen la mayoría es que ha diseñado y ejecutado proyectos y que ha recibido financiamiento del Estado. Y eso es un elemento que valoramos muy positivamente porque tiene que ver con la experiencia de gestión, ¿no? O sea, se aprende a gobernar gestionando, manejar recursos, definir prioridades, ejecutar proyectos es parte del aprendizaje de gobierno y eso es un elemento bastante generalizado, ¿no? La comunidad no ha planteado transferencia de ningún servicio para autogestionarlo y tiene un nivel muy bajo de Contraloría Social, ¿no? A lo que más se le hace Contraloría Social es a la ejecución de proyectos del propio Consejo Comunal, pero en menor medida el Estado y prácticamente nada de los actores privados que hacen vida en la comunidad, es decir, los comerciantes o la gente que ejecuta algún tipo de obras. Pese a esa ejecución o esos procesos que son claramente deficitarios, la gente tiene una valoración muy positiva de los resultados de los consejos comunales, ¿no? Entonces, 90% considera que al barrio llegaron más políticas sociales que antes de los consejos comunales. Los consejos comunales son bisagra de la política del Estado. Y eso se siente en la vida de la gente, es decir, el barrio mejoró su calidad de vida por esa acción articulada Consejo Comunal Estado que implicó obras, llegada de políticas públicas de inclusión, que implicó mejoras concretas en la calidad de vida. Pero se nombra esa acción del Estado como ayudas o como beneficios, está totalmente naturalizado la lógica dadivosa, digamos, de la acción del Estado en contraste con la lógica de derechos, es decir, la acción del Estado como algo que es mi derecho, yo tengo derecho como poblador, ciudadano, a esa política. Que es además como está planteado en el programa, digamos, el programa está planteado la lógica de derechos explícitamente, ¿no? El 68% está de acuerdo con que hoy en el barrio hay más solidaridad que antes de que existieran los consejos comunales, el 78% con que hay más participación de la comunidad, el 72% con que el barrio es más poderoso que antes que existieran los consejos comunales, y eso lo asocia la gente a que antes lo que era una asociación de vecinos, que era una persona que si había un problema pasaba una carta para que vinieran a reparar el tubo, y que ahora cuando hay un problema la comunidad se reúne y tiene un trato como en mejores condiciones con las instituciones del Estado. Las instituciones del Estado son permanentemente criticadas desde los voceros de los consejos comunales, pero también celebradas en contraste con el pasado, es decir, la gente dice desde el chavismo es que las instituciones nos paran. Desde el chavismo es que las instituciones se meten en el barrio, antes solo venían en el momento de las elecciones, ¿no? Entonces ahorita van en el momento de las elecciones, pero están permanentemente. De hecho, en este barrio hay instituciones con presencia física. No es que hay un funcionario promotor que va, sino que hay instituciones con presencia física que atienden a la parroquia. El 84% está de acuerdo con afirmar que hay más conciencia política hoy en el barrio antes de que existieran los consejos comunales, y eso se asocia con la identidad chavista. Tanto los que estaban organizados y eran voceros como los que no estaban organizados y no les interesaba, digamos, el trabajo de los consejos comunales, se asumían en un 95% de las personas que entrevistamos y encuestamos como chavistas, ¿no? Esa es una identidad muy poderosa que moviliza.
algunas frases que creo que sirven para entender cómo el discurso de Chávez es un catalizador de procesos organizativos que nos dijo la gente, eran las siguientes, ¿no? Chávez le dio poder al pueblo, por eso es que ellos nos odian, somos chusmas, ¿no? Hay una lógica como identificación del nosotros-ellos en términos de clase. Chávez nos incluyó, nos habló de todo, del petróleo, nos despertó la conciencia. Cuando llegó Chávez empezó la inclusión, los pobres son el sostén de la revolución. Y el 90% de las personas encuestadas cree que es posible construir el socialismo de abajo hacia arriba desde el barrio, aunque en términos concretos eso no es lo que está pasando, digamos, no hay un potencial para eso, pero en términos de construcción material, al menos del socialismo, eso no está pasando. Hay otra experiencia que analizamos que la voy a saltar para poder llegar a las conclusiones, que es una experiencia de una cooperativa de consumo que se arrancó en 2016, que no se hace desde los consejos comunales, pero que se hace también desde la identidad chavista, que implica la articulación con productores del campo y eliminar la intermediación entre los productores y los consumidores. Eso ha permitido que la gente tenga un 75% de ahorro en relación con las verduras y hortalizas que se compran, relacionándolo con el precio del mercado, que haya podido comer más en términos prácticos, digamos, que tenga, con los pocos recursos que tiene, complemente el CLAP con este consumo. Ha articulado gente que estaba desmovilizada, gente chavista desmovilizada y también gente de oposición que no le interesaba ese tema, pero que aún sabiendo que la cooperativa es una experiencia chavista, que se reivindica chavista, que digamos se enmarca en lo que hemos llamado aquí el programa del Poder Popular Territorial, se vincula a la experiencia y ha cuestionado en la práctica esas prácticas dirigistas de privilegios, porque ha sido como un tema transversal pensar los procesos de la cooperativa en términos pedagógicos, digamos, de confrontación y de reflexión sobre esas prácticas de los consejos comunales. Bueno, rápidamente algunas conclusiones, ¿no? Nosotros vemos, como les decía al principio, unos logros importantes en estas experiencias. La primera es la extensión. La segunda es la valoración positiva de las organizaciones populares y la ampliación de sujetos con experiencia, participación y politización. La mejora en la calidad de vida y la consolidación del chavismo como una identidad política de los sectores populares. Aquí, digamos, en algunas de las mesas hemos dado la discusión sobre la vitalidad del chavismo como sujeto político. Probablemente en medio de esta crisis tan dramática que está viviendo Venezuela, en parte inducida y en parte generada por los propios errores de la clase política, suena como paradójico pensar en fortalezas del chavismo, ¿no? Pero lo que nos dice, al menos a nosotros, la experiencia, que es una experiencia de investigación, pero una experiencia también de acompañamiento popular, es que hay una fuerza importantísima. Que eso que se ha vivido es un potencial político enorme, es la construcción de un sujeto colectivo, es la construcción de un sujeto politizado, de un sujeto popular politizado que tiene una identidad política que, digamos, lo alinea, lo orienta en términos estratégicos en una línea favorable, digamos, a la construcción del poder popular. Sin embargo, es evidente que la experiencia de los consejos populares se alejan notablemente del programa, ¿no? En aspectos medulares, en aspectos importantes. Ha disminuido la vitalidad democrática por la deliberación asamblearia y por la concentración en pocos representantes. No ha logrado trascender las formas locales, es decir, no hay comunas, ni necesariamente sostén el horizonte. No han logrado avanzar proyectos socioproductivos, con lo cual no tiene base material la posibilidad de su autonomía. Y eso se expresa, digamos, en que las lógicas de control institucional sobre los consejos comunales o definición de las líneas de acción de los consejos comunales está más centrada en las instituciones y no están construyendo formas de autogobierno ni de relacionamiento económico y político basados en la convivencia solidaria. Es decir, hay unas prácticas que son en este momento muy debilitadas y que tienen muy poco impacto en la dirección estratégica planteada en el programa. Esas debilidades, por supuesto, hay que entenderlas en el contexto de la debilidad de la revolución bolivariana y del gobierno, ¿no? Que tiene que ver con la muerte de Chávez, con la caída de los ingresos petroleros, con las arremetidas de las fuerzas de derecha nacional e internacional y con los errores y miserias también de la clase política chavista, ¿no? Hay una conjunción de elementos que explican esta crisis, guerra que estamos viviendo. Y en esa tensión,
digamos, en esa tensión, lo que se ha impuesto desde el Estado es la lógica de la guerra. Es decir, si nos están haciendo una guerra económica, si están conspirando contra nosotros, pues en guerra se asume la lógica vertical, en guerra se asume la lógica de la emergencia, ¿sí? Y en esa medida se ha fortalecido la dimensión clientelar, que siempre ha estado presente en la acción del gobierno, pero se ha fortalecido mucho más, ¿no? Nicolás, el presidente, llegó a decir frente a unas críticas chavistas, sectores chavistas, digamos, que lo estaban criticando porque no le estaba parando las comunas, decía, dicen que yo no le paro las comunas y que son los CLAP. Los CLAP son el poder popular, ¿no? Que digamos, si uno analiza exactamente qué son los CLAP y la experiencia, pues es evidente que eso no tiene que ver con el poder popular. Y los CLAP han permitido además la articulación del chavismo popular y la llegada del chavismo popular y la movilización para la defensa del gobierno. Tiene eficacia política, ¿no? Lo que no tiene es eficacia estratégica. O sea, permiten salvar, mantener el gobierno, pero no permiten avanzar en la lógica de construcción del poder popular. Esa tensión, digamos, entre avance del poder popular y clientelismo y lógica de guerra atraviesa a la izquierda en general y al chavismo en particular, ¿no? Digamos, una tensión, es parte de los debates permanentes y de las tensiones prácticas que tiene la mayoría de los militantes que hace trabajo territorial, ¿no? Bueno, ya en otro nivel más de análisis que intente explicar esto por supuesto entrompa con la discusión de si el poder popular puede o no ser estimulado desde el Estado, en particular desde el Estado venezolano, que es un Estado rentista, que es un Estado que históricamente ha tenido una relación muy asimétrica con su sociedad por la administración del recurso petrolero, ¿no? Ahí la discusión probablemente sea la discusión de cuando abramos el debate. Yo sobre eso solo quiero decir que lo que estaba haciendo el gobierno venezolano era un experimento, ¿no? Los gobiernos que estimulan el poder popular son excepcionales, no sé si hay otro, pero de la manera en la que el gobierno venezolano lo estaba haciendo era claramente un experimento contracorriente, ¿no? Es una cosa novedosa. Y como experimento, pues si lo vemos en la práctica uno puede decir ahorita no ha funcionado, o sí, o hay una potencia ahí que permite que el trabajo de construcción del poder popular se fortalezca en el futuro, pero en la práctica no ha avanzado en este momento, por lo menos en esta etapa, ¿no? Y uno podría cometer el error que creo que comete una parte de la intelectualidad de izquierda latinoamericana, de decir, bueno, como eso es así, entonces el Estado no debería meterse en eso, solo se puede construir poder popular de abajo hacia arriba, y donde el Estado se mete eso es malo, pues, ¿no? Un poco en esa lógica del Estado como que da regalos envenenados, ¿no? La consecuencia de eso es que el Estado le queda a los otros, ¿no? Si decimos que el Estado entonces no es nuestro campo, porque el Estado es un regalo envenenado, entonces se lo dejamos a la derecha, ¿no? Que nunca ha tenido ningún problema en administrar el Estado y en ser dueña del Estado y en utilizar los recursos del Estado, ¿no? Entonces, a mi juicio, la consecuencia de ese análisis pendular termina entregando la pelea, pues, por forfeit, ¿no? Y creo que lo que estaría planteado ahí es el reto de pensarnos las garantías de autonomía del poder popular en procesos de evaluación que tenemos que seguir haciendo sobre estos temas, ¿no?